Bueno, vamos arrancando, ¿o qué? Habrá que ir poniendo en marcha los motores, digo yo. Pues venga, vamos a ir dándole cañita a esto. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas, a todes, a todis, a todos y a todos. Hoy me turacé ahí en medio de clases, porque hoy es jueves y como todos los jueves, hoy toca clase de música. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Paro la música de fondo y vamos a ir arrancando. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo se está tratando la semana? ¿Cómo va ese jueves? ¿Cómo va esa semanita? ¿Cómo va ese mes de julio que nos lo estamos acabando ya prácticamente? Ya. Es 24, jueves 24 de julio de 2025. Sin rima, por favor. Pasan 6 minutos de las 7 de la tarde y arrancamos. Bueno, vamos arrancando. Lo primero de todo que quería aclarar hoy es un concepto que muchas veces se utiliza mal. Un concepto que muchas veces se utiliza pensando que se está utilizando bien, que se está dándole el significado correcto, y no es así. Y lo primero que quiero explicar es la diferencia que hay entre un cover y una versión. Son dos conceptos totalmente distintos. Bueno, totalmente tampoco. No vamos a ahondar tampoco en lo que no es. Pero sí quería dejar clara la diferencia. Un cover, bueno, una versión sabemos todos lo que es, ¿no? Es cuando un grupo coge una canción de otro artista y la reinterpreta llevándose a su estilo, a su manera, a su modo de hacer las cosas. Ejemplos, por ejemplo, que se me vengan así a la cabeza, así de repente. La versión que hicieron Fito y los Fitipaldis de perdón del tema de Barricada, y ahora se me va a ir el título. ¿Ves? Estas cosas pasan. Ay, ahora no me va a salir. Espérate, que lo voy a buscar, hombre. No voy a quedar yo mal ahora. Buenas, si está, Naupa, bienvenida, ¿qué tal? Estoy aquí buscando un tema que se me ha ido totalmente el título de la cabeza. Callejón sin salida. Vale, eso era. La versión que hicieron Fito y Fitipaldis de Callejón sin salida de Barricada, siendo Barricada una banda de rock y siendo el tema un tema totalmente rockero, Fito y Fitipaldi se llevaron a un estilo rumbero y cambiaron totalmente lo que es la melodía de la canción. Hizo lo mismo también Fito con un tema de Radio Futura, con La Negra Flor, que la cambió por completo. Eso sería una versión, ¿vale? Una versión es coger una canción, reinterpretarla, llevártela a tu estilo y hacer que suene totalmente distinta. Y un cover, que muchas veces se dice, mira el cover que ha hecho este grupo de... Mira el cover que ha hecho Fito y Fitipaldis de la canción de Barricada. No es un cover, es una versión. Un cover es cuando haces una versión de un tema, pero calcando el original, respetando el estilo de música, respetando todos los acordes, respetando la entonación de la voz, respetándolo todo. Es decir, hacer prácticamente una copia de la canción original. Eso sería un cover. Y esa es la diferencia entre cover y versión. Y ese es el primer concepto que me gustaría, que quería, vamos, dejar claro hoy para no llevarnos a confusiones. Porque además hoy, como es día de clase, de la que llamo yo de clase de música para parecer que sabes de música aunque no tengas ni puñetera idea, que no es de teoría musical, que es clase de curiosidades musicales y de conceptos y demás, pues quería dejar claro ese concepto para que cuando habléis con alguien que sabe de música, que parezca que sepáis de música vosotros también, ¿no? Y que sepáis utilizar con propiedad la palabra versión y la palabra cover, que son dos términos totalmente diferentes. Vale, aclarado eso, que era muy importante para mí. Nada, realmente es una idiotez. Pero son cosas que mola saber, ¿no?
para cuando quieres aparentar que sabes de música, pues por lo menos utilizar las palabras con propiedad. Es como lo que hablamos siempre, el paneo, ¿no? Es una palabra que te da como que parece que sabe de que sabes de lo que estás hablando. El paneo es, ya sabéis, llevarse el sonido mediante ecualizadores digitales o analógicas, llevarse el sonido bien a la izquierda, al carril de la izquierda para que suene por el auricular izquierdo, o llevárselo al auricular derecho. Entonces se dice que está paneado a la izquierda o que está paneado a la derecha. Eso es otro concepto de esos que molan. Vale, hoy vamos a hablar de instrumentos tradicionales vascos. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer una serie de directos hablando de instrumentos tradicionales de las diferentes culturas que hay en España, de las diferentes maneras de hacer música, de las diferentes maneras que hay de hacer arte, de componer música, de hacer canciones, y hablo de lo más étnico, de lo más folclórico de cada zona, para que conozcáis un poquitín los instrumentos típicos de cada región y cómo se hace la música tradicional de cada región y cómo se obtiene el sonido tradicional de cada región, que eso es básicamente a través de la instrumentación. Por eso la música suena diferente en todas partes, porque cada estilo musical, cada región, cada folclore tiene sus propios instrumentos. Entonces hoy quería hablaros un poco de la música vasca. Y quería empezar, como no, por uno de mis instrumentos favoritos, que es uno de esos instrumentos que son totalmente característicos del País Vasco, y es la chalaparta. La chalaparta es un instrumento de percusión idiófono. Preguntaréis, ¿qué quiere decir eso de idiófono? Pues un idiófono, según la clasificación de Hornbostel Sachs, es un instrumento musical que tiene sonido propio porque usa su cuerpo como materia resonadora. Es decir, los idiófonos son instrumentos de percusión y producen el sonido primariamente por la vibración del propio cuerpo, sin uso de cuerdas, membranas ni columnas de aire. Su cuerpo, de madera, metal o piedra, es duro pero sonoro con la suficiente elasticidad como para mantener un movimiento vibratorio. La familia de los idiófonos está formada por una gran diversidad de instrumentos, desde campanas, por ejemplo, castañuelas, almireces, xilófonos, hasta platillos y gongs. La mayor parte de instrumentos de percusión que no usan membranas para producir el sonido son idiófonos, mientras los que sí usan una membrana son membranófonos. Estos términos sustituyen al más general e impreciso instrumento de percusión cuando es necesario recurrir a una terminología más precisa. Es decir, un xilófono, que son tablillas de metal, que al golpearlas vibran, es un instrumento idiófono. Un tambor, que requiere de una membrana para vibrar, al golpear la membrana es cuando suena, es membranófono. Se pilla la diferencia, ¿no? Un triángulo, por ejemplo, es un instrumento idiófono. Lo que decíamos antes, un platillo, unas castañuelas, una campana, son instrumentos idiófonos. Mientras que los que requieren de membranas serían membranófonos. Entonces, decíamos que la chalaparta es un instrumento idiófono tradicional en el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, es decir, en lo que se conoce habitualmente como Euskal Herria. Generalmente consta de dos soportes, que son cestos, sillas, banquetas, caballetes. Normalmente se utilizan caballetes. Sobre estos algún material aislante, que puede ser hoja de maíz, sacos viejos enrollados, hierba seca. Habitualmente se utiliza esponja de la de rellenar los colchones. Y sobre estos materiales se ponen uno o varios tablones que son golpeados con cuatro palos, dos por cada chalapartari. La chalaparta es un instrumento que se toca entre dos personas. Es una de sus características principales, que hacen falta dos chalapartaris para tocar una chalaparta. No se conoce el origen de este instrumento, aunque el uso de golpear una superficie con unos bastones de madera u otro material para hacer sonidos, ritmos, música o avisar de acontecimientos ha sido común en muchas culturas. Su ritmo, según el musicólogo Aita Donostia, parece una imitación del bandeo de las campanas de las iglesias rurales. El escultor Jorge Oteiza escribía en 1963: la chalaparta es un ritmo primitivo, ritual, que aún se conserva, casi perdido, en algún lugar guipuzcoano.
Su uso ha estado muy relacionado con el medio rural y especialmente ligado a las labores de fabricación de la sidra. Tras triturar la manzana se celebraba una cena y una vez terminada la cena, al oír el instrumento, la gente de los alrededores se iba animando y se acercaba al lugar. Se dice que la chalaparta podría oírse en un radio de 5 kilómetros. También se utilizaba en otras celebraciones como las bodas y diversos festejos rurales. Allí donde se escuchaba tocar la chalaparta había una fiesta para hacer música y juegos rítmicos con improvisación. A principios del siglo XX casi había desaparecido por completo, hasta que fue recuperada en la década de 1960. En esos años eran muy conocidos los hermanos Miguel y Pello Zuaznavar, del caserío de Sasoeta de las Artes, y en el barrio Alto Amara de Donosti, José y Miguel y José Mari Zabalegui, del caserío Vilandegui, y los hermanos Ramón y Asensio Goicoechea, del caserío Herbetel y Echeverri de Astigarraga. También eran conocidos tocando las toberas de los Zubeldia, el del caserío de Gañachiqui, del barrio Portu de Hernani, algunos en Oyarchun y los Toberalaris de Lesaca. En la década de los 60, además de las familias Zuaznavar y Goicoechea, destacan también los hermanos José Antonio y Jesús María Arche, del grupo Esdocamairu. Los hermanos Arche llevaron la chalaparta a los encuentros de Pamplona en el 72 y allí fue donde la escucharon los músicos de vanguardia más importantes del momento. En las décadas de los 80 y los 90 la chalaparta pasó a ser no solo un elemento artístico, sino que el instrumento empezó a verse como una seña de identidad vasca. Su amplia utilización en todo tipo de actos lúdicos, educativos, políticos, etc. y la creación de nuevas escuelas favoreció su divulgación. Tres son las partes de las que se compone la chalaparta. Uno, más tablones de madera colocados horizontalmente sobre un material mullido. Un par de soportes para sujetarlos, como digo, generalmente caballetes. Y 4 palos troncocónicos de madera, llamados maquilla. Maquilla quiere decir palo o garrote en euskera, con los que se golpean verticalmente los tablones. Aupa Yukio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Siéntate donde quieras. Si estoy aquí hablando para ti prácticamente hoy. Así que... Estábamos hablando de la chalaparta. Porque hoy vamos a hablar de instrumentos rurales vascos para que los conozcáis un poco. Vale, ¿y cómo suena la chalaparta? Pues la chalaparta... ¿Qué ha pasado? Falta y negativos para todos. Pues que están todos ahí donde estabas tú, o en otros directos que hay por ahí, que hay mucha gente en directo ahora. Vale, pues la chalaparta suena así. Estos tablones de aquí atrás son tablones cerámicos, por eso suenan diferente. Estos son tablones de madera y estos son tablones cerámicos. Esta chalaparta está compuesta de dos partes, de una parte de tablones de madera y otra de tablones cerámicos, para producir dos sonidos diferentes. Estos dos chalapartaris concretamente están grabados en Bilbao, en plena calle. Esto que se ve ahí atrás es la Plaza Nueva, el centro del casco viejo. Y esto es la calle Correos de Bilbao. En plenas fiestas de Bilbao es muy habitual ver a chalapartaris y tal tocando en la vía pública sin cobrar. Tiene aquí su... No se ve con el cartelito,
pero aquí debajo tienen el CD a la venta. Bueno, se ve que el cartel que pone CD 13 euros, que está aquí puesto el cartel, pues aquí debajo tiene una especie de maleta con todo CDs. Como veis, para tocar la chalaparta hace falta mucho sentido del ritmo y sobre todo muchísima coordinación entre los dos chalapartaris. Porque claro, son dos personas tocando el mismo instrumento y para que suene como tiene que sonar tienen que estar muy bien coordinados entre ellos. Pues con el sonido de la chalaparta de fondo vamos a seguir hablando de otro instrumento tradicional de la música vasca, como sería la alboca. Bueno, voy a pararlo porque suena muy alto si no. La alboca es un instrumento de viento tradicionalmente popular en Europa cuyo uso en la actualidad se ha reducido casi exclusivamente al País Vasco. Puede estar formado por dos cuernos de novillo de entre 2 y 3 años, el cuerpo de madera y dos tubos que pueden ser de diversos materiales, en la versión vizcaína, o por un solo cuerno o adarandi y cuerpo y boca de madera en una sola pieza y dos tubos en la versión guipuzcoana. Por último dispone de dos fitac, fitac sería como la boquilla, de lengüeta simple de caña que se encargan de crear el sonido. Su sonido es similar al de la gaita y al igual que ella, el sonido no es interrumpido, es constante. El método utilizado para tocar es el de la insuflación continua y para ello se utiliza la respiración circular. Con esta técnica se consigue respirar sin dejar de tocar. El significado del nombre alboca viene del árabe al-buk, que quiere decir trompeta. Y fue un instrumento muy popular en Europa, África y parte de Asia. Es difícil saber cuándo se introdujo en el País Vasco, pero los primeros documentos hacen referencia al año 1443 en Mondragón, en Guipúzcoa. ¿Cómo suena una alboca? ¿Y por qué es tradicional vasca? Pues en cuanto lo escuchéis sonar, os vais a dar cuenta sin interrumpir el sonido. Es sonido constante, vibratorio y constante. Ahora en cuanto lo escuchéis sonar, vais a ver que es de los instrumentos también típicos de la música folclórica vasca. La alboca sonaría así. El vídeo también está grabado en fiestas de Bilbao, por la calle, gente tocando. Si os fijáis, como decíamos, el sonido no se interrumpe en ningún momento, es sonido continuo.
esto que está bailando este muchacho aquí en medio es lo que se conoce como un aurrescu. Normalmente se utiliza otro tipo de vestimenta, porque aquí me imagino que esta señora se está comiendo la merienda entera cada vez que el otro levanta la pierna. Normalmente se utiliza el traje tradicional de pantalón blanco, camisa blanca, chapela, y lo que se hace para hacer el ofrecimiento, la ofrenda, que es el sentido típico el sentido real del aurrescu, se pone la chapela a los pies del homenajeado y entonces ya se procede al baile. Pero como va vestido con el traje de fiesta, con la falda de arranchale, de pescadora, y con el pañuelico de las fiestas y tal, y seguramente se habría tomado alguna cosita, pues le he dado por bailarlo así. Vale, otro instrumento de los que quería hablar hoy. Ya hemos visto la chalaparta y la alboca. El tercer instrumento del que quería hablar era de la triquitisa. La triquitisa, que quiere decir literalmente acordeón pequeño, es un acordeón diatónico de botones. ¿Qué quiere decir acordeón diatónico? Vamos a verlo. El acordeón diatónico o melodeón es instrumento de la familia de los aerófonos de lengüeta libre, de la misma familia que la concertina, la armónica o el bandoneón. Se diferencia del acordeón cromático porque su estructura musical depende de unas escalas determinadas. Como en el acordeón cromático, en el lado derecho contiene las líneas o hileras que conforman la melodía y en el lado izquierdo los botones que conforman los bajos. Los acordes que acompañan dicha melodía los hay de 1, de 2 y de 3 líneas o hileras. Una línea tiene entre 10, 11, 12 botones. A diferencia del acordeón cromático, también conocido como 2+2, acordeón piano, aunque existen acordeones cromáticos de botones. La nota del mismo botón en un diatónico es bisonora, quiere decir que cambia dependiendo de si el aire entra o sale. Es decir, cuando se abre o se cierra el fuelle. Es decir, al abrir igual suena... Por eso se llama diatónico, porque hace 2 notas según si abres o cierras el acordeón. La mayoría de las veces se toca junto con una pandereta, es decir, junto con un panderetero, porque claro, el hombre que toca la triquitisa no puede tocar la pandereta a la vez. Suena parecido, pero tiene un sonido muy característico, lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, más que el instrumento, es el tipo de música que se crea esta pareja, lo que se llama con el nombre onomatopeico triquití. Es decir, los triquitilaris es cuando se juntan un acordeón, un triquitirisalari y un panderetero. Y cuando se juntan los dos sonidos es cuando se dice que están tocando la triquitisa. Están sonando la triquitisa y la pandereta. Es un instrumento musical que se toca en las romerías del País Vasco. El origen de la triquitisa es italiano, aunque su uso se extendió llegando a otras regiones de Europa como el País Vasco, donde empezó su difusión a finales del siglo XIX. En 1889 está la primera mención escrita de una romería de Urquiola. Las teorías más abiertas dicen que este instrumento musical vino de los Alpes, de la frontera entre Francia e Italia, y en el País Vasco, según la creencia de muchos, este instrumento tuvo su proceso de extensión de Vizcaya a Guipúzcoa. Hoy en día la Asociación de Triquitisas del País Vasco se encuentra en Zarauz. La triquitisa era despreciada y mal vista en la sociedad. Los sacerdotes católicos lo veían como el fuelle del infierno, porque incitaba a la gente a bailar pegados y la Iglesia prohibía esos bailes en aquellos siglos. La Iglesia, el Ayuntamiento y el Gobierno estaban unidos por una guerra contra la triquitisa, prohibiendo las romerías y en algunos casos incluso apresando a bailarinas que bailaban su música y músicos que la tocaban. El nacionalismo vasco tampoco acogió como suyo propio este instrumento musical hasta después de la guerra. Este nombre se utiliza principalmente en el País Vasco, Navarra o en lugares con presencia de cultura vasca, y habitualmente se utiliza este término para designar un baile agarrado y baile suelto, o estilo de música tradicional vasca que utiliza este tipo de acordeón. En el País Vasco, en el siglo XIX, se hizo hueco este instrumento para interpretar la música popular, ya que además de tener un sonido muy completo, es muy pequeño y fácil de llevar a cualquier lugar. Es muy común ver a los intérpretes tocar este instrumento de pie o andando cuando tocan en una romería. Buenas tardes, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo suena una triquitisa? Pues yo me he cogido un vídeo en el que sale la triquitisa... ¡Opa, imagen! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo suena? Me he cogido un vídeo en el que sale la triquitisa sola, sin pandereta. Luego, si queréis, luego de hecho os voy a poner una canción en la que utilizan la triquitisa, una canción de rock vasco,
en la que se utiliza la triquitisa como base de la melodía. Pero la triquitisa sola, suelta, suena así. Ese sería el sonido de la triquitisa sola. ¿Cómo suena integrada en un grupo de rock? ¿Qué es lo que mola? Pues mira, hay un grupo que últimamente estoy escuchando. No hay diferencias. Nada, es que básicamente es el tipo de melodía que se hace con este acordeón que no se hace con otros acordeones. Y por eso normalmente se le llama triquitisa al conjunto de este acordeón y de la pandereta. El grupo del que os hablaba, y ahora sí que vais a ver cómo suena lo que es la triquitisa completa, lo que es el acordeón junto con la pandereta, más una serie de instrumentos más integrados en una canción de rock vasco, y mola mucho. A mí personalmente esta canción me mola mucho. Se llama Nuncha, que quiere decir hiedra, y la canción se llama Aldapangora, que quiere decir cuesta arriba. Aupa, Sergio. Pues así es como suena una triquitisa integrada en una banda de rock.
Le da un... Mola mucho, sí. Y es un grupo que ya está desaparecido. Se separaron. Ahora la chica que toca la triquitisa, la chica que toca el acordeón, va en solitario, se llama Sune. Si buscáis se llama Sune. Y el resto de la banda pues ya no están... Sí, si te esperas te lo habrían dicho ellos mismos. Salía el nombre ahí al final. Vale. Así es como suena una triquitrisa integrada dentro de una banda de rock. El último instrumento del que quería hablaros hoy es, bueno, son dos realmente, el chistu y la chírula. El chistu es un instrumento de viento propio del País Vasco, concretamente es una flauta de 3 agujeros, se toca siempre acompañado del tamboril y además da la posibilidad de que el mismo músico toque el chistu y el tamboril a la vez. ¿Por qué? El chistu se toca con una mano, con 3 dedos, y el tamboril con la otra. Entonces el chistu siempre va acompañado del tamboril. En todas las regiones del País Vasco la presencia de las flautas de 3 agujeros es muy destacada desde hace mucho tiempo, con múltiples nombres, materiales, tendencias y estilos y funciones. Dos son principalmente conocidos en nuestro país, el chistu y la chírula. Entre los dos, el chistu es el más extendido y el que más variaciones tiene. La chírula, por el contrario, parece estar muy relacionada con el folclore de Zuberoa, País Vasco francés, en los últimos tiempos, si bien se ha extendido algo desde los años 70, tanto en extensión como en uso. Hoy en día, el chistu y la chirula aparecen por separado y se presentan aquí también. Pero si retrocedes en la historia, no existe tal diferencia. Ambas son esencialmente flautas con boquillas de 3 agujeros, con diferentes estructuras, tendencias y funciones, pero utilizadas en 2 áreas diferentes de la tradición, cada una de las cuales ha adquirido su propio carácter en muchos aspectos. La diferencia más obvia entre los chistus y las chirulas es que se utilizan hoy en día, es al menos en términos de estructura, puede ser la longitud de los tubos. Los chistus suelen ser instrumentos transpuestos en la tonalidad de fa o fa sostenido, mientras que las chirulas están en la tonalidad de do, con tubos más cortos. Mientras en el siglo XVIII, en torno al chistu académico, se creó una flauta más larga que tomó el nombre de silbote, hoy instrumento de transposición en tonalidades de si bemol o si, y ya a finales del siglo XX un grupo llamado Grupo Experimental de Chistu del Conservatorio de San Sebastián presentó flautas de 3 agujeros en otras tonalidades, ya el llamado chistu chiqui o chilibitu en el registro de soprano y el chistu andi o silbote andi en los bajos. En 2014, Silvo Berri el Cartea fue quien presentó en un concierto en Durango el nuevo chistu bajo, un intervalo de octava superior al chistu normal. Es decir, que en función del sonido que se quiera obtener de unos o de otros, lo que se hace es afinarlos en una tonalidad o en otra. ¿Cómo se afina en una tonalidad o en otra un instrumento de viento? Pues dependiendo de la longitud del tubo. A más largo, más grave. Por eso, si os habéis fijado alguna vez en la gente que toca los cuernos nórdicos estos que son enormes, que van así apoyados, que hacen así forma como el símbolo de Nike, ¿no? Y van apoyados en el suelo, esos que son tan grandes suenan... Y en cambio un silbatillo suena pi. Entonces, por eso, para afinar en un instrumento de viento, a mayor longitud, más grave. I can see you, dickwad. Hola, Sirena Fernández, bienvenida, gracias por el follow. Me alegro de que te guste el reflejo de ti de Nacha Pop. No sé qué quieres decirme con eso, pero gracias por la info. Vale, ¿cómo suena un chistu? Como os he dicho, el chistu viene acompañado siempre del tamboril, que es otro instrumento tradicional vasco, y sonaría así.
¿Veis lo que estaba comentando? Se toca con una mano y con la otra mano está tocando el tamboril. Y de esa manera eh, el mismo músico puede tocar el chistu y el tamboril. Sí, tiene los tres agujeros abajo, justo a lo de la punta, por eso va moviendo los dedos, tapando los agujeros con estos tres dedos en la punta. Tiene el dedo pequeño sujetando el chistu y los otros tres marcando las notas. A ver, que se está montando aquí un misterio. Sirena Fernández, que no sé quién es, por cierto. Bienvenida, lo primero ya te he dicho. Dice que información adicional, lo bueno es que no sepas el lore que llevo con esta canción, con Reflejo de ti de Nacha Pop. Y Pégate a mí de Loquillo es canción tremenda. Yo no sé si está jugando a los jeroglíficos con nosotros, no sé qué está haciendo. Sí, Sister of Mercy, sí, claro, conozco a Sisters of Mercy. Por supuesto. No sé si está tirando jeroglíficos o está haciendo algo. Vale, y diferencia entre el chistu y la chirula. La chirula sonaría. Ahora os lo cuento, voy a por agua, muy bien. Vale, la chirula es más corta, por lo tanto más aguda, y sonaría así. Esa sería la diferencia entre el chistu y la chirula, que la chirula es bastante más aguda. Y que, como decíamos, está más asociada ahora mismo a la cultura tradicional del País Vasco francés. Adelante con la pregunta, Sirena. Que aquí estamos para resolver las dudas y lo que haga falta. I can see a ¿Cuánto aire dickwad. se necesita para hacer sonar esto? Pues hace falta buenos pulmones, ¿eh? Buenas, Chipipunk, bienvenido, gracias por el follow. Pues sí, sí, no, y el chistu lo mismo, o sea, como ya tengo prácticamente explicado lo que tenía preparado para hoy, que eran estos cuatro instrumentos, bueno, estos cinco instrumentos vascos, la hacha, la parta, la alboca, la triquitrisa y el chistú. Acordaos que para los que os hayáis perdido el principio y demás, lo voy a dejar subido a YouTube, que dejaré el enlace en Discord. Ah, opa, Chipi. Dejaré el enlace en Discord al el jeroglífico. Vale, te leo. Quería dejaros otro tema de otro grupo que fue el primero en incorporar la triquitrisa al rock puro y duro. A ver si encuentro algún vídeo. Por ejemplo. Ellos se llaman Linton Town. Sonaron en la década de los 90 muchísimo en el. Todas son canciones que me ponía mi abuelo cuando era pequeño y me traen recuerdo. Ah, vale. Vale, pues decía, Linton Town fueron un grupo que tuvieron mucha repercusión en el País Vasco en la década de los 90 y que fueron, yo creo, de los primeros en introducir los instrumentos tradicionales vascos como la triquitrisa en la música rock. Para muestra esta canción.
Lo que está haciendo ahora es un canto tradicional del País Vasco que se llaman berchos, y el que los hace es un bercholari. Y lo que se hace normalmente en los campeonatos de bercholaris, porque se celebran campeonatos de bercholaris, lo que se hace es darle un tema a cada uno de los dos bercholaris, una temática, y con ella improvisan un verso. O sea que los versos son siempre improvisados. En este caso no, porque es una canción de rock que está preescrita y tal, que la han escrito ellos. Pero en los campeonatos de bercholaritza, es decir, de bercholaris, se les da un tema a los bercholaris y ellos tienen que improvisar sobre ese tema. Y es música improvisada siempre, ¿eh? Inventar la letra sobre la marcha. Bueno, el sonido de esto es bastante lamentable, ¿eh? Pensaba que se escucharía mejor, pero no. Este se va a escuchar mejor. Tampoco suena mucho mejor, ¿eh? Es que esta gente, ya os digo, sonó mucho en los 90 y no hay vídeos decentes de ellos. Pues hasta aquí la clase de hoy. Ahora ya sabéis, como siempre, voy a cerrar directo 5 minutillos, y vuelvo a abrir enseguida para comenzar con los análisis de las canciones que tenemos para hoy, que recordemos es In the Mood de Glenn Miller. Y tenemos se me ha olvidado, voy en un coche de cristianos subterráneos. Voy a cerrar directo 5 minutillos, no os vayáis, volvemos en un plis. De hecho se queda el directo abierto, y para los que no sois habituales del canal, cierro un momento siempre porque las clases, como estaba diciendo, las subo a YouTube y entonces se tiene que cortar el directo, para que luego me lo pueda descargar y subirlo a YouTube. Así que lo dejo aquí, 5 minutillos, vuelvo enseguida, el chat se queda abierto, así que nos vemos en un pispás. ¡Chao!